Bienvenidos a la Diplomatura de Especialización en Neuropsicopedagogía y Procesos Cognitivos, brindados por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les presento brevemente los datos informativos del primer curso. A los estudiantes integrantes del Grupo 8, realizamos la presentación de dicha lectura, cuyo autor es el doctor peruano Pedro Ortiz Cabañillas. Las teorías de la personalidad e inteligencia están desligadas. La concepción de Ortiz es que el hombre es un individuo social, por lo que considera que ya no tiene sentido decir que el hombre tiene personalidad o inteligencia, sino que cada individuo social es una personalidad. Un recién nacido va a formar una conciencia y lo hace a partir de información social. Y además, la actividad consciente, la que transforma en una personalidad a dicho individuo. La conciencia va a tener tres componentes: afectiva, cognitiva y conativa, y cada una de ellas va a estructurar tres componentes de la personalidad en diversas etapas del desarrollo humano. Además, la propuesta de Ortiz es que el intelecto es una componente de la personalidad y los test psicométricos miden la parte cognitiva y solamente y muy poco lo que es la afectiva y la conativa. Además, hace una diferencia entre intelecto e inteligencia a partir de estas definiciones que él brinda. El intelecto es una estructura intelectual de la personalidad y la inteligencia es el grado de desarrollo intelectual de una cultura y de una personalidad dentro de ella. Ideas principales. Según la lectura, hemos extraído 4 ideas principales. Número 1. El intelecto es esencial para la producción individual y colectiva de la sociedad actual, y por eso se supone que es la estructura subyacente a las capacidades de las personas. Dentro de la propuesta de Ortiz, nos menciona que el intelecto es un componente del sistema de la personalidad, propiamente de la estructura subyacente a las capacidades de las personas. Y cuando nos referimos a las capacidades de las personas, nos estamos refiriendo a esas potencialidades no solo intelectuales, sino también temperamentales. Y dando continuidad a esta idea principal, como segunda idea principal mencionamos que el intelecto se forma en la niñez y la adolescencia en las relaciones culturales que se establece en su escuela, comunidad, y ahí se forma el componente cognitivo de la conciencia. Y a base de la información cognitiva se organiza todo el individuo como un intelecto. Debemos mencionar que el intelecto entonces llega a ser la integridad de la persona con todas sus capacidades productivas y creativas, tales como se ha estructurado de manera psíquica, funcional, metabólica y celularmente desde la sociedad. Todo ello a base de la necesidad de disponer de toda información social que está a nuestro alcance para poder conocer el mundo, transformarlo y así satisfacer nuestras propias necesidades y en cuanto podamos depender de ellas. Idea principal número 3. Las clases de información cognitiva que constituye la estructura psíquica del intelecto son las sensaciones cognitivas. Hace referencia a las sensaciones táctiles, auditivas y visuales en el nivel inconsciente. Y los conocimientos del nivel consciente. Estas clases de información configuran la estructura de las aptitudes cognitivas, que se expresan en el desempeño verbal y manual, en la manipulación de los objetos, utensilios e instrumentos que la persona usa en sus actividades productivas. Y como última idea principal, hemos mencionado la postura de los científicos modernos, que centran su atención en que la inteligencia es producto de 2 variables, tanto genéticas como ambientales. Sin embargo, la sociología de la educación desaprueba una de ellas, la genética, y hace hincapié aseverando que nuestras capacidades intelectuales dependen de las condiciones de vida, educación y las posibilidades del desarrollo en la sociedad. Respecto al análisis de la lectura, Ortiz señala que los test psicométricos solo miden el grado predeterminado de la inteligencia con la cual se nace y cuyo CI será invariable. Estos evalúan la capacidad puesta en marcha en el momento de la ejecución de la prueba. Sostiene que se reduce la inteligencia a su causa genética
y no se toma en cuenta los componentes afectivos ni conativos, que son elementos importantes para el desarrollo integral del intelecto, pues son los que intervienen en la solución de los problemas en la vida real. Como lo vemos en la actualidad, lamentablemente este tipo de pruebas etiquetan a los estudiantes de más o menos inteligentes, basándose en el resultado obtenido y no en su proceso de aprendizaje. Asimismo, desde hace algunos años en nuestro país se introdujo el currículo basado en competencias. Bajo este enfoque, el docente no solo debe tener en cuenta el factor cognitivo, sino también el emocional. A pesar de los esfuerzos que se realizan en capacitaciones para que el docente trabaje según este enfoque, en las aulas se ve reflejada una brecha entre lo que se propone desde el ministerio y la práctica docente. Es por ello que el acompañamiento a los docentes es clave para lograr mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Aplicación a la educación nivel primaria. Con respecto a los estudiantes y profesores, es importante que los estudiantes participen en actividades de proyección social en su comunidad, en las cuales realicen diferentes proyectos de investigación que beneficien a su comunidad según sus necesidades. Tener en cuenta sus intereses, motivaciones y estilos de aprendizaje al realizar sus actividades académicas. Practiquen el mindfulness, en la cual realicen diferentes movimientos armoniosos de su cuerpo y tomen conciencia de ello para el beneficio físico y mental. Desarrollen el enfoque STEAM, de tal manera que el estudiante aprenda a través de la observación y la experimentación de problemas cotidianos que le permita mejorar las capacidades de análisis y el pensamiento creativo. Realicen actividades que comparta con la familia como juegos recreativos que le permita fortalecer los lazos y el desarrollo socioemocional del niño. Con respecto a los profesores, tenemos la propuesta de enseñanza DUA, en la cual se toma en cuenta que todos los estudiantes aprenden de diferentes maneras, de tal manera que se proporcionen diferentes formas de contenidos de aprendizaje para que acceda al que mejor se adecúe a sus necesidades. Al momento de la evaluación, considerar los indicadores de acuerdo a los instrumentos de evaluación. Proporcionar espacios que desarrollen sus aptitudes cognitivas, percepción, imaginación y conocimiento. Promover el pensamiento disruptivo, crítico y creativo en las actividades de aprendizaje, en la cual le permita resolver problemas y realizar actividades significativas de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Muchas gracias.